Bien, bueno, hablamos de régimen de incendios, pues es, digamos, la frecuencia, la intensidad, la estacionalidad, la distribución en el espacio de los incendios, ¿no? Entonces, en una región determinada, pues los incendios pueden ser muy frecuentes, en otras pueden ser menos frecuentes, en unas pueden ser más intensos, en otras menos intensos, ¿no? Un poco igual que hablamos de un régimen de lluvias, por su frecuencia y su intensidad, pues podemos hablar de un régimen de incendios, ¿no? Entonces, en el Mediterráneo, los regímenes son diversos, no hay cada sitio tiene su propio régimen de incendios, pero sí que es verdad que hay algunas categorías, algunas clases más o menos conocidas, ¿no? Entonces, en las zonas mediterráneas, puramente mediterráneas, bajas, elevadas, secas, por lo que llamamos que en condiciones naturales los incendios son con una frecuencia, digamos, intermedia, que puede ser, pues naturalmente, pues puede ser cada 50, 40, 60, etcétera, años, y intensos, ¿no? Como pasan muchos años entre un incendio y otro, el combustible, la vegetación es densa y por tanto los incendios de manera natural en estos ambientes son intensos, ¿no? Una frecuencia intermedia e intensos. Cuando nos vamos, por ejemplo, a zonas un poco más de montaña, el crecimiento de la vegetación está más limitado por el frío, hay algunos árboles que crecen en altura bastante y tienen pocas ramas debajo, etc. Entonces puede haber zonas, y que el sotobosque es herbáceo, pues ahí puede haber zonas que la frecuencia de incendios puede ser mucho más alta, porque hay pastos, hay plantas herbáceas, pero entonces son mucho menos intensos, ¿no? Y entonces pueden ser frecuencias de cada pocos años, pero de manera muy poco intensa, que incluso no queme los árboles, ¿no? Y entonces eso lo llamamos unos incendios de superficie, unos incendios de sotobosque, ¿no? Que pueden ser frecuentes y poco intensos. De manera, estos son los dos regímenes más contrastados, ¿no? El frecuente y poco intenso, que muchas veces se da en los sotobosques de pinares de montaña, y también se da en las sabanas africanas, etc., o los incendios intensos, menos frecuentes, pero intensos, que se da más en los matorrales mediterráneos, ¿no? Estos son los dos regímenes más contrastados, pero dentro de cada uno, y en nuestro ambiente también siempre se dan en verano, ¿no? Que es cuando coincide la estación seca y cálida, ¿no? Pero dentro de estos ambientes pues hay variabilidad, claro. Pues hay zonas en que los incendios tienden a ser más grandes, más pequeños, más frecuentes o menos, ¿no? Y entonces en ese ámbito pues hay unas plantas que pueden vivir dependiendo de ese régimen, ¿no? Pero lo más importante, quizá la clasificación más importante serían estas dos. Pues si miramos estos dos regímenes, para simplificar, ¿no? Estos dos regímenes que son más contrastados, pues claro, el que es poco frecuente, pero muy intenso, el que se da más en las zonas bajas, en zonas más secas, claro, como son muy intensos, la mayor parte de la vegetación aérea pues se consume, porque son incendios muy intensos, ¿no? Entonces, como se consume, las dos estrategias principales adaptativas en esta zona son, pues unas son unas plantas que rebrotan de yemas que están debajo tierra. Entonces, ¿por qué? Porque debajo tierra se protegen de esos incendios tan intensos. Entonces tenemos muchas plantas que rebrotan desde abajo, ¿no? Desde raíces, desde lo que llamamos linotubérculos, desde el cuello de la raíz, de la parte abajo, desde bulbos, ¿no? Es una manera que las plantas han tenido para proteger las yemas debajo del suelo, que el suelo es muy mal conductor del calor, y entonces después del fuego pues rebrotan, ¿no? Y esa es una estrategia muy común. Y la otra estrategia es que también, como el incendio es muy intenso, hay plantas que no han acumulado esas yemas debajo del suelo, sino que son plantas que se queman y se mueren totalmente. Pero típicamente las plantas, pues una planta normal cada año produce sus flores, sus frutos y dispersa las semillas, ¿no? Y a la primavera germinan, ¿no? Pues en estas zonas mediterráneas con incendios frecuentes, pues las plantas también florecen, germinan, dispersan las semillas y no germinan en primavera, sino que las semillas se quedan en el suelo formando un banco, de lo que llamamos un banco de semillas, ¿no? La vegetación es muy densa, entonces las semillas no germinan ahí. Y cada año las plantas florecen
Fructifican, sacan semillas, se dispersan y van acumulando ese banco de semillas. Entonces, cuando viene un incendio que es muy intenso, mueren esas plantas, pero todas esas semillas que están en el banco de semillas, que están semienterradas, medio enterradas, con el calor del fuego, o incluso con el humo a veces, ¿no? Pero con el calor del fuego, que puede ser muy intenso, como hemos dicho, pues rompe lo que llamamos la dormición, las semillas están como durmientes y entonces germinan. Entonces muchas veces vemos, después de un fuego, un boom, ¿no? Una explosión de germinaciones de plantas que su madre, digamos, se ha muerto, pero deja mucha descendencia, ¿no? Entonces las plantas que llamamos germinadoras, o reclutadoras, o semilladoras, ¿no? Son plantas que se mueren después de un fuego, pero dejan mucha descendencia. O sea, estas son del rebrote y la germinación, estas son las características típicas de las zonas con regímenes de fuegos intensos y no muy frecuentes, ¿no? Frecuentes, pero no eso que decimos, cada 50, 60, 70 años, lo que sea, ¿no? Cuando nos vamos a... Y eso son muchas son plantas leñosas, ¿no? Estas rebrotadoras de la base, pues la coscoja, los ladiernos, las pistáceas, etcétera, ¿no? Y las plantas germinadoras que os he dicho, pues hay muchas cistáceas, algunas leguminosas, etcétera, ¿no? Cuando nos vamos a zonas que los incendios no son tan intensos, pero que son más frecuentes, pero no son intensos, entonces digamos que el rebrotar se da mucho en plantas pequeñas, en plantas herbáceas. Estas plantas herbáceas que se queman pues también rebrotan. La selección para germinar es mucho menos frecuente, y lo que sí que vemos es, por ejemplo, los árboles que tienen corteza gruesa. Y esa corteza gruesa, como los incendios son poco intensos, pues son suficientes para proteger a los árboles, ¿no? Entonces estos árboles no se afectan, pasa el incendio por debajo y sobreviven, ¿no? Claro, en las zonas con los incendios muy intensos es muy difícil que se seleccione una corteza gruesa, porque el incendio es tan intenso que mata a los árboles, no hay posibilidad de seleccionarse, ¿no? En cambio, en un sitio donde los incendios son poco intensos, pequeñas diferencias en el grosor de la corteza hace que el árbol sobreviva. Y si tú tienes una recurrencia elevada de incendios, pues se van seleccionando cada vez los individuos que tienen corteza más gruesa, y al final, al cabo de muchos años, vemos individuos que tienen una corteza muy gruesa, ¿no? El caso emblemático sería el alcornoque, pero hay muchos pinos que también tienen corteza muy gruesa y que aguantan estos incendios frecuentes, ¿no? De manera que esto es una característica muy típica de incendios frecuentes, pero poco intensos. Después hay otras características, como por ejemplo la floración post-incendio, ¿no? De muchas plantas, ¿no? De muchas plantas herbáceas, ¿no? Eso aparece tanto en una diversidad de regímenes de un fuego, tanto en intensos como poco intensos, ¿no? Pero esas serían las características principales. Bueno, otra quizá para enfatizar, hay otra característica más complicada, y es la inflamabilidad, ¿no? Hay plantas que son muy inflamables, ¿no? Especialmente en las zonas con incendios intensos, porque al ser muy inflamables, la planta, digamos, desde el punto de vista evolutivo, la planta se asegura que se quema, y al quemarse genera ese fuego intenso que ayuda a que sus semillas descendientes que están abajo en el banco de semillas, pues germinen, ¿no? Eso es otra estrategia, más complicada, pero es otra estrategia, ¿no? Entonces, digamos que tenemos plantas que tienen una estrategia de supervivencia de ellas mismas, como es el rebrote o como son las cortezas gruesas, y unas plantas que tienen una estrategia de facilitar que su descendencia crezca, ¿no? Y es como, por ejemplo, esta de las semillas que tienen un banco de semillas, o estas que son muy inflamables porque tienen un banco de semillas también, ¿no? Esos son dos ejemplos. Y dentro de estas, si quieres más detalles, dentro de estas plantas que tienen un banco de semillas y que germinan muy bien después del fuego, están las que os he comentado, estas cistáceas o algunas leguminosas, que el banco de semillas está en el suelo, y hay otras plantas que tienen el banco de semillas en la copa. Otras plantas, básicamente algunos pinos, ¿no? El pino carrasco es un ejemplo, ¿no? Estos pinos,
así como todos los pinos en el mundo, digamos, cada año florecen y sacan piñas, y las piñas en verano así se abren y se dispersan las piñas, los piñones, pues estos pinos mediterráneos cada año florecen, sacan piñas, y muchas piñas se quedan cerradas, lo que llamamos piñas serótinas, ¿no? Se quedan cerradas, y cada año pues, se van acumulando más piñas cerradas, y eso es lo que llamamos un banco de semillas, pero en este caso en la copa en lugar del suelo. Entonces, cuando viene un incendio, el calor del incendio abre esas piñas, y entonces se dispersan los piñones, y por eso tenemos muchas veces una regeneración muy elevada de pinos jóvenes después de un incendio, y muchas veces el número, la densidad de pinos jóvenes es mucho más elevada que el número de pinos madres que habían anteriormente, ¿no? O sea que hay un incremento del tamaño de la población, ¿no? Que después para la gestión, pues eso puede tener sus problemas, etcétera, que podemos hablarlo, ¿no? Pero desde el punto de vista de esta estrategia de la planta es ¿no? Es permitir que se queme, el pino carrasco es un árbol muy inflamable, pero que tiene estas piñas que con el calor se abren y entonces regenera, ¿no? Porque claro, la función desde el punto de vista biológico de cada planta es dejar descendencia, como más descendencia dejes, pues mejor, ¿no? Estas serían un poco las principales estrategias que tenemos en nuestros ecosistemas, ¿no? Nosotros estamos diciendo que las plantas pues, tienen todas estas características que les permiten sobrevivir a los incendios, que llamamos estas características adaptativas, ¿no? Entonces, una pregunta que nos hacemos es, bueno, estas características, ¿en qué medida son antiguas? ¿De dónde vienen, ¿no? Entonces, una manera de estudiar eso, claro, sabemos que el clima mediterráneo pues tiene unos pocos millones de años, ¿no? 2 o 3 millones de años, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir, bueno, pues en estos 2 o 3 millones de años que existe el clima mediterráneo, o sea, que tenemos veranos muy secos y muy calurosos, pues las plantas han conseguido estas características de rebrotar, de germinar, de hacer bancos de semillas para resistir a estos incendios, ¿no? Entonces, bueno, una pregunta es, bueno, ¿y estas características cuándo han aparecido? Entonces, una de las cosas que hacemos es coger una filogenia, o sea, que es un esquema de la evolución de las especies, ¿no? En millones de años, ¿no? Sabemos pues las especies ancestrales que vivían antes de los humanos, por ejemplo, pues vivían hace no sé cuántos millones de años, ¿no? Entonces uno puede ir haciendo una filogenia con las relaciones filogenéticas entre las especies para saber cuándo esas especies se diversificaron. Y con eso, por ejemplo, eso lo hemos hecho en los pinos, podemos ver, si sabemos qué pinos tienen piñas serotinas y qué pinos no, podemos hacer lo que llamamos una reconstrucción ancestral y ver esas especies de pinos que tienen piñas serotinas, cuándo aparecieron en la evolución, con estas filogenias, ¿no? Estas filogenias que están datadas, que sabemos cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo estas especies, pues podemos ver cuándo ha aparecido. Y en concreto, la serotinia de los pinos apareció hace 89 millones de años. La filogenia nos dice que la serotinia en los pinos apareció hace unos 90 millones de años. Es decir, que hace 90 millones de años había incendios intensos, suficientemente intensos para quemar las copas de los árboles y seleccionar que las especies que cerraban las piñas y conservaban los piñones dentro y se abrían con el calor, eran las que se reproducían. Y por eso se han ido seleccionando y han ido llegando a la actualidad, ¿no? Entonces eso nos permite entender la evolución de las especies, pero también nos permite entender el papel histórico del fuego en historia a escala geológica, ¿no? No a escala humana, sino a escala geológica, ¿no? Y el caso de la serotina es muy bonito porque ha dado que durante los 90 millones de años últimos pues ha habido incendios suficientemente importantes e intensos como para que este carácter se conserve a lo largo de la evolución, ¿no? El caso de la corteza gruesa aún es un poco más antiguo. El caso de la floración, por ejemplo, después de un fuego, pues hay ejemplos también no tan antiguos, pero de 20 o 30 millones de años. El caso del rebrote de los eucaliptus pues está en 60 millones de años. El caso de los bancos de semillas de las cistáceas, por ejemplo, creo que está
entre unos 10 o 15 millones de años. O sea que muchas de estas características tienen una historia evolutiva muy antigua, ¿no? No es una cosa que haya aparecido con los humanos, etc., ¿no? Con los humanos lo que ha hecho es cambiar un poco el régimen de incendios y generar pues, algunos problemas, etc., ¿no? Pero todas estas características de las especies son características muy antiguas y que en parte las sabemos por las filogenias. También los fósiles también nos dan algunas pistas, ¿no? Pero es más complicado, ¿no? También tenemos algunos fósiles, por ejemplo, también hace unos 90 millones de años, de troncos de árboles fósiles, troncos de esos árboles fósiles, en los cuales se les puede ver las cicatrices de los incendios, como se ven actualmente cuando se corta un árbol que ha tenido muchos incendios de superficie, pues en algunos troncos se ven, incluso se ve algunas piñas que se parece, claro es fósil, pero parece que sean serótinas, ¿no? Tiene su dificultad, pero vaya, lo más fácil, lo más claro es viéndolo con las filogenias, ¿no? O sea, haciendo una reconstrucción de cómo era el pasado a partir de la información que tenemos del presente y tirarla hacia atrás, ¿no? Con modelos de tiempo evolutivo y cosas de esas, ¿no?